Bienvenidos a mi canal de Historia. Como sabéis, está especialmente dedicado a los alumnos de Bachibac, en la asignatura de Historia de España y Francia. En este caso, vamos a trabajar los contenidos de la Tercera República. En un vídeo anterior vimos los comienzos, esos años turbulentos de acceso desde el Segundo Imperio Francés a esta Tercera República. Bien, después de esos primeros 10 años, 1870-1879, vamos a ver la segunda parte, una parte más extensa, conocida como consolidación de esa república, que se situaría desde 1879 y que se prolongará en el tiempo hasta avanzado el siglo XX. Antes de continuar, como siempre, hacemos referencia a los materiales que utilizamos, a los dos profesores, a los dos autores en los que basamos nuestro contenido. El profesor Julio Simó, con su Histoire de la France et de l'Espagne, y, en segundo lugar, con el mismo título, los materiales del profesor Urfel, situados en la página web de la Consejería de Educación de Cataluña. Continuamos. Como veis, en el vídeo que nos ocupa vamos a trabajar dos puntos de este tema de consolidación. El apartado de la Belle Époque se sitúa en un vídeo posterior. Bien, como estábamos viendo hasta ahora, avanzamos hacia 1879 y empezamos el periodo conocido como consolidación del régimen. ¿Cuáles son las ideas principales? Bien, fundamentalmente vamos a trabajar el hecho que los republicanos acceden al poder, están ya en el poder, como vimos desde 1875, y van a desarrollar el funcionamiento de este régimen político. Como veis ahí, se producen existen una serie de tendencias diferentes dentro de la propia república. Ahí está el socialista Jaurès, y aquí tenemos tanto a los oportunistas, es decir, republicanos moderados, como a alguno más centrista, como son los radicales. En este caso tenemos al que será presidente Clemenceau. Bien, pues estos republicanos, estos oportunistas, acceden al poder desde el año 81 y van a tener un largo periodo de gobierno en el que van a desarrollar una serie de medidas políticas que actualmente tratamos como las medidas habituales cuando una república liberal se desarrolla en este periodo del siglo XIX. Como veis ahí, una serie de derechos, digamos, públicos, como son la libertad de reunión sin necesidad de una autorización previa o la libertad de prensa. Bien, además de libertad de reunión y de prensa, tenemos la libertad de asociación, que va a ser disfrutada tanto por los obreros como los patronos. ¿Qué ocurre? Esto va a permitir el desarrollo de sindicatos y de partidos obreros. Por otra parte, la ley municipal, de la que tenéis ahí un pequeño dibujo, va a permitir que los consejos municipales sean públicos, es decir, cualquier ciudadano podrá acudir a esas celebraciones, esas reuniones. Por otra parte, los alcaldes van a ser elegidos por los propios consejos municipales. Es decir, van a ser elegidos desde la base y no desde el gobierno. Bien. Por último, un aspecto fundamental de este desarrollo de la República Francesa, de este desarrollo de la democracia en Francia, van a ser las leyes escolares. Un aspecto fundamental que en la prueba externa de Bachibac ha sido en alguna ocasión objeto de examen. Jules Ferry es el hombre clave de este tiempo, le habíamos visto, es uno de los oportunistas, es decir, uno de los moderados. Ahí tenéis su imagen. Y estas son la serie de leyes, como veis, 5 leyes que definen cuáles van a ser los aspectos fundamentales de la escuela francesa a partir de finales del siglo XIX. En primer lugar, el objetivo, la difusión del ideal republicano. 80, 81, 82, 86. Resumen, expansión de la educación a toda la población francesa. Instituto de chicas, gratuidad de la enseñanza, extensión de la obligatoriedad hasta los 13 años y un aspecto fundamental y troncal desde entonces y hasta hoy en día en la educación francesa y en el Estado francés, la laicidad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué logran estas leyes? Estos 4 aspectos fundamentalmente. Igualar, tratar de reducir aquellos aspectos más diferentes en la educación más básica de todos los franceses por medio de un aumento presupuestario y por medio de mejorar igualmente la formación de los profesores.
Continuamos con el segundo punto. Como veis ahí, hay una serie de aspectos que se desarrollan hasta finales del siglo XIX. En el caso de tener que desarrollar este tema, no tendríamos por qué explicarlos todos. Nos bastaría con elegir alguno de ellos en función de la problemática que hayamos planteado al principio. Pero sí que es importante conocerlos todos. El primero de ellos se trata de la crisis proporcionada o sucedida a raíz de la actuación política del general Boulanger. Aquí tenéis al personaje. Recordad, todas las imágenes de la presentación son de dominio público, ¿de acuerdo? Tratad siempre que hagáis algún tipo de presentación, especialmente si va a colgarse en la red, de que la autoría esté citada, que las fuentes estén correctas, y si en alguna ocasión veis algún aspecto que no lo he tratado bien en el vídeo, por favor, hacedmelo saber. Bien, como os decía, el general Boulanger es un militar francés que está en operaciones militares, ha participado en la guerra franco-prusiana, ha participado en las operaciones militares coloniales, que llega a Francia y va a ser ministro de la guerra durante un tiempo, aproximadamente 2 años. Poco a poco va adquiriendo popularidad, y en un tiempo en el que la democracia no está consolidada, va a ser una amenaza a este sistema republicano democrático. De tal manera que va a ser una especie de protopopulismo, si eso se puede utilizar, que a través de consignas nacionalistas, consignas belicistas, revanchistas con respecto a Alemania, va a lograr mucho poder popular y va a ser una amenaza para el sistema republicano. Va a recordar al cesarismo napoleónico. Y eso por una parte le va a favorecer para ganar numerosas elecciones locales, pero por otra parte ese temor al pasado de Napoleón III también le va a apartar del poder. Finalmente se retirará de la vida política, por tanto cuestiones políticas, como vemos ahí, como algún asunto personal que trabajaremos. Bien. En segundo lugar, la cuestión del ascenso del socialismo. En una época en la que la segunda revolución industrial está en ebullición, los socialistas van a poder lograr acceder al poder en municipios, como veis ahí, y también en la Cámara de Diputados, en la Asamblea. Sin embargo, su división va a provocar que pierdan cierto poder con respecto al que potencialmente podrían obtener. Ahí tenéis 3 ejemplos de vertientes socialistas, importantes todas ellas, en este tiempo. La cuestión, trabajar la diapositiva, echarle un ojo a esta caricatura tan significativa del movimiento obrero y la crudeza de ciertas imágenes en este tiempo. Y una cuestión fundamental es también la relación entre católicos y Tercera República. En origen, los católicos rechazan el sistema de la Tercera República. Son más conservadores, suelen ser monárquicos y por tanto rechazan el sistema. Las luchas, las batallas entre el liberalismo y el catolicismo son fuertes a finales del siglo XIX. Sin embargo, León XIII va a desarrollar una encíclica. Tenéis ahí la página del Vaticano donde podéis consultar hoy en día la propia encíclica. Está en francés, en inglés, en italiano. Va a proponer la unión, esa palabra que se usa muchísimo en este punto, le ralliement, es como la unión o el introducirse dentro del sistema republicano para los católicos. De tal manera que ya no va a ser mal visto. Se van a fundar partidos conservadores católicos republicanos. Es una especie de origen de la democracia cristiana que luego en Europa va a haber en numerosísimos partidos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que sin embargo, muchos otros católicos van a permanecer hostiles a esta Tercera República, como decíamos. Este aspecto es fundamental. De ahí la hostilidad. 1905, trabajaremos en clase con documentos, ley de separación de la Iglesia y el Estado. ¿De acuerdo? Lo veremos. Echar un ojo y preguntar las dudas si tenéis ocasión. Bien. La crisis de Panamá. Un aspecto que une economía, política, nacional e internacional, corrupción. ¿De acuerdo? Resumiendo, antes de ver un pequeño vídeo al respecto, es un proyecto inmenso, con unos costes elevadísimos, pero con muchas dificultades técnicas, económicas y políticas. Las corruptelas salen a la luz y los políticos tradicionales se van a ver muy perjudicados y muy dañados en su reputación. Va a ser foco, va a ser origen de nuevas personalidades como tenéis ahí. Vemos el vídeo un momento. En dépit des avis des experts, qui jugeaient cette entreprise irréalisable, Lesseps demanda à ses ingénieurs de creuser un canal dans l'isthme. Ils passèrent les 8 années suivantes dans un combat sans issue contre la jungle. Les Français ont connu tous les problèmes possibles et imaginables.
Entre les incendies, les inondations, un tremblement de terre, une épidémie constante de fièvre jaune et une corruption galopante. Quand Lesseps se rendit enfin à l'évidence, en 1888, son échec fut tonitruant. En moins d'une décennie, c'était plus d'1 milliard de francs, soit 287 millions de dollars, qui avaient été engloutis. Mais surtout, les accidents et les maladies avaient emporté 20 000 hommes, majoritairement des Antillais, que l'on avait fait venir pour les travaux les plus physiques. Lesseps ne serait jamais le héros du Panama. Il fit faillite et échappa de peu à la prison. Lesseps s'était ruiné. Il passa les dernières années de sa vie assis, à regarder par la fenêtre, un journal vieux de 3 ans posé à côté de lui. Cette affaire du Panama l'avait rendu fou. Pendant 10 ans, l'échec spectaculaire des Français avait comme jeté un sort sur l'isthme. Aux yeux du monde, le Panama était devenu un trou béant et n'évoquait plus que corruption, maladie et mort. Un punto diferente son los movimientos anarquistas. El anarquismo no busca ese acercamiento al gobierno, lo que busca es la destrucción del Estado. Y muy simbólico va a ser el atentado contra el presidente francés Sadi Carnot. Va a provocar su muerte, ese asesinado. De tal manera que se van a desarrollar una serie de leyes en contra de estos anarquistas que van a provocar, paradójicamente, después de uno de sus mayores éxitos, una de sus mayores represiones. Y como veis ahí, una serie de leyes que van a hacer que el movimiento anarquista pierda importancia. Y por último, el gran caso de la Tercera República, el Affaire Dreyfus. Trabajaremos bien, observar los textos, repasar bien las fuentes al respecto, porque es un asunto mayor de la Tercera República Francesa. Es la división entre la razón de Estado, por una parte, o el desarrollo de los derechos humanos, podríamos decir. Alfred Dreyfus, es condenado por espionaje, de origen judío y alsaciano. El caso se ha desarrollado de una manera un tanto fraudulenta, hasta que surge un personaje, el general Picard, que decide investigar y ve cuestiones que no han quedado claras y que no se han hecho correctamente. Ese volver a buscar el asunto del proceso de Dreyfus es cuestionado y se cuestiona, por tanto, todo el proceder del Estado francés y del ejército francés. Picard es cuestionado también, pero finalmente se encuentra el responsable final y el ejército es cuestionado en sus estructuras. ¿Qué ocurre? Que va a haber una división entre los partidarios de Dreyfus, les Dreyfusards, y los contrarios a Dreyfus. Y con ello se van a alinear un poco el mundo más conservador y el mundo más progresista. ¿De acuerdo? Pero se trata sobre todo de un aspecto que va a causar una gran turbulencia en el régimen de la Tercera República. Aquí tenéis algún aspecto más. Trabajar el texto de Zola de Yacouche, el periódico, en el Aurore, ¿de acuerdo? Y tenéis, como os decía, los aspectos más importantes. Bien, con esto finalizamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis, cualquier cuestión en clase o podéis escribirlo aquí debajo. Aquí pasó Dreyfus parte de sus días cuando fue condenado a la Isla del Diablo. Como veis, las condiciones son tremendamente deplorables. Bueno, un saludo y hasta pronto. Dreyfus, fatigué et amaigri, entre à son tour.
le général Mercier, qui témoignera pendant plus de 4 heures, demande une chaise pour s'asseoir. Le Conseil de guerre déclarera finalement Dreyfus coupable par 5 voix contre 2, avec circonstances atténuantes. Dreyfus sera gracié par le président de la République, Émile Loubet, et une amnistie générale décrétée pour tous les procès annexes en cours. Dreyfus sera finalement réhabilité le 12 juillet 1906, ce qui ne l'empêchera pas d'être victime d'un attentat lors du transfert des cendres d'Émile Zola au Panthéon en 1908. Il combattra durant la Première Guerre mondiale et disparaît en 1935 à l'âge de 76 ans. Terminamos aquí el vídeo de la consolidación de la Tercera República. Recordar este gran tema. Tercera República desde 1870 hasta 1940, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una etapa de comienzos, una etapa de consolidación. Vamos a ver en un vídeo posterior la Belle Époque, la Guerra Mundial y la crisis de los años 30. Es un tema muy extenso. No obstante, los vamos a trabajar, como vemos, compartimentadamente. Trabajamos los textos, observamos las fuentes, recordar siempre al profesor Simoy y al profesor Urfel y agradecer su trabajo. Por último, muchas gracias por ver el vídeo. Recordad, tenéis una lista de reproducción con los temas de Bachibac y si tenéis alguna pregunta, alguna duda o alguna sugerencia para poder mejorar estos vídeos, no dudéis en hacer algún comentario y sugerirlo, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.